Esta mañana entonces concluiremos la tercera parte de la fe salvadora y las buenas obras. Ahora, si nos ponemos a pensar que el primer fruto de todo corazón pecador que es atraído por Dios para sí, el primer fruto es la fe salvadora. La pregunta sería entonces, ¿qué beneficios puede traernos a nosotros una fe salvadora? ¿Para qué podemos tener la fe? ¿Cuál es el beneficio que nos trae? ¿Qué nos otorga una fe salvadora? Y esto es muy importante, queridos hermanos. La fe es el regalo de Dios, dijimos, pero fíjense que sin fe, primero, es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Y segundo, sin fe no podemos ser justificados delante de Dios. Y si ustedes se recuerdan, yo he estado compartiendo este pequeño diagrama, esta imagen, y aquí más o menos, ¿cierto? Hay algunos que tienden a sacarle algunas cosas, algunos que tienden a ponerlo, otros lo simplifican, ¿cierto? Se puede hacer como ustedes quieran. Ya, lo cierto es que encuentro un diagrama bien completo, que comienza su punto desde la eternidad y va rumbo hacia la eternidad. Y nosotros ya vimos acerca de la elección, ¿cierto? Acerca del llamado, ¿cierto? De Dios. ¿Se acuerdan que el llamado se compone de dos? Un llamado interno y un llamado externo. El llamado externo es a través de la predicación de la palabra, ¿cierto? Entonces, este llamado está. El llamado externo está, Dios revelándose a través de la creación a todo pecador, ¿cierto? Pero después de este llamado que Dios hace a toda la humanidad, ¿cierto? A todos los pecadores diciéndoles, aquí estoy presente, yo soy un Dios creador, ocurre una regeneración en todos aquellos a los cuales Dios ha elegido en el tiempo preciso cuando Él lo llamó. Entonces ocurre una regeneración, un cambio de corazón. Y ahí entonces viene la conversión. Es cuando usted dice, no, yo me convertí en cristiano. No, es que yo ya ahora ya no. Hubo una conversión. Y entonces, en este acto de la conversión ocurren dos cosas maravillosas que esta mañana nos vamos a centrar allí, específicamente allí, en esas dos palabras hermosas, esas dos palabras, cierto que cada uno de nosotros tal vez las escuchó muchas veces, pero que de una u otra manera se tienden a confundir o se tienden a anteponer o a olvidar. Y a veces decimos una cosa, pero estamos diciendo que es lo otro, sin querer decirlo. Solamente es parte del lenguaje. Y solamente esta mañana mi deseo es que podamos, ¿cierto?, profundizar un poco acerca de estas dos hermosas palabras. Comencemos entonces pensando en la primera pregunta. ¿Qué es la justificación? La justificación es el gracioso juicio de Dios por el cual Él declara al pecador, aquel pecador que Él ha elegido, lo declara justo delante de Él. Miren qué hermoso esto. La justificación es el gracioso juicio de Dios por el cual Él declara al pecador electo justo delante de Él. Para eso podemos leer Romanos capítulo 8, versos 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí,
más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Alguien tiene su Biblia ahí? Este pasaje, hermanos, Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11, detalla en pleno lo que sucede en el plan salvífico de Dios. Si ustedes quieren seguir comparando el diagrama anterior que les compartí y este pasaje, ustedes van a ver cada paso que se ve allí en Romanos capítulo 5 respecto del plan salvador de Dios. Por lo tanto, la justificación, queridos hermanos, me gusta cómo lo dice, no lo voy a leer todo completo, el catecismo de Heidelberg, que es uno de los catecismos muy pastorales y muy recomendables, dice que por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción y justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. He ahí la justificación. De eso se trata la justificación. Es que Dios, ¿cierto?, no nos toma a nosotros, sino que Cristo Jesús, ¿cierto?, toma nuestro lugar. Es un acto meramente judicial que se está dando en el momento. Esto yo no sé si estoy hablando alguna herejía, pero se da en el momento de la conversión misma, cuando nosotros declaramos y confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, que esa fe que el Espíritu Santo nos ha dado y nos hace creer esto, en el cielo se está haciendo un juicio. Y ahí está sucediendo la justificación. Es que el juez nos está condenando y Cristo es nuestro abogado y dice, yo me pongo en el lugar de Él. De eso se trata la justificación. Pregunta número 2. ¿Cuál es la causa más profunda de nuestra justificación? ¿Qué causó que nuestros pecados? ¿Será? ¿Qué más? ¿No teníamos rumbo? Miren qué hermosa respuesta. La causa es el eterno consejo de Dios. Dios, su propósito fue tal. Es el plan eterno de Dios. Es en su sabiduría y de acuerdo a este plan eterno es que Él nos escoge en Cristo y a todo su pueblo y los hace uno en Él. Esta es una muy buena pregunta y respuesta para que nos ayude a nosotros a cimentar nuestra fe. No es por nuestros pecados. A Dios, como Dios justo, santo, 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 no hubiese tenido ningún problema en dejarnos en tal condición. Éramos merecedores de ello. Pero Dios, en su eterno consejo, nos escoge en Cristo Jesús para ser parte de un pueblo y pertenecer a Él. Efesios 1:4 es el pasaje o el verso bíblico para esta pregunta. Ahora, dice ahí, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos santos. En el original griego, la palabra fuésemos es un verbo que está en continuamente futuro, avanzando. No es algo que pasó, ni se está dando ahora mismo, sino que es un presente
continuo hacia un futuro. Y me encanta una de las líneas que dice, por cierto, mire, la confesión belga respecto de la justificación de los pecadores. Por cierto, si tuviésemos nosotros que comparecer delante de este Dios que es 3 veces santo, confiando nosotros en nosotros mismos o cualquier otra criatura que se acerque a Dios santo, 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 por poco que esta persona le ofrezca a este Dios, seríamos, por desgracia, consumidos por su santidad. Y por esto es por lo que cada uno debe decir las palabras que dijo David en el Salmo 143, verso 1 y 2. No es justo, no hay nadie justo delante de ti. Ningún ser humano puede justificarse. Por eso dice él, escucha mi oración y presta oído a mis súplicas, oh Señor. Ahí vemos, ¿cierto?, cómo se va desarrollando esta idea de la justificación de Dios. ¿Cuál es la base entonces meritoria para nuestra justificación? ¿Qué merecemos nosotros para obtener la justificación? Solo la perfecta obediencia de Cristo como la cabeza de su pueblo. Solo la perfecta obediencia de Cristo como la cabeza de su pueblo. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Noten la palabra obediencia aquí, ¿no? Es importante esto. Y a veces solemos confundir esto. No, es que tenemos que ser obedientes. Obedientes, tenemos que ser obedientes. Y la palabra nos manda a ser obedientes. Eso fue uno de los requisitos importantísimos que Adán y Eva tuvieron en el jardín del Edén. Ellos quebrantaron ese mandato y fueron desobedientes. Y por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Entonces tuvo que venir un obediente. ¿Quién de todos nosotros somos obedientes? Honestamente. Ya vamos a llegar a la santificación. Y entonces vino Jesús, el obediente perfecto. Su obediencia perfecta, entonces, Él es la cabeza de su pueblo. Qué hermoso esto. Cristo, por su obediencia y su muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que así son justificados e hizo una adecuada, real y completa satisfacción a todas las demandas requeridas por Dios el Padre. Él fue perfectamente obediente al obedecer cada punto de la ley, ni más ni menos. Imagínense. Pudo haber dicho, bueno, soy perfecto, puedo ir un poquito más allá de esta ley. La cumplió a cabalidad para ser así el obediente perfecto del Padre. Su justificación es solamente de pura gracia. Él fue obediente a ti y a mí porque a Él le plació. Y esto tal vez vamos a repetirlo millones y millones de veces, siempre y cuando el Señor no nos haya llevado a su presencia. Pero de esto se trata el Evangelio. Es que la obediencia es de Cristo. Por medio de Él es que nosotros somos justificados. Entonces, si no tenemos ningún mérito, el mérito se lo lleva el Señor, entonces no somos justificados por nuestras obras. ¿Dónde queda entonces, pastor, mi buen comportamiento,
todas las ganas de querer hacer bien las cosas, ¿dónde queda? En la justificación. En la justificación. ¿Dónde queda todo esto? Por ahora, en este momento, vamos a ponerlas en el tacho de la basura. Por ahí. ¿Ya? Van a estar ahí. Porque nuestras obras en la justificación no tienen valor. Porque todas nuestras buenas obras son el fruto de la obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, Cristo nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Entonces todas nuestras obras, todos nuestros comportamientos, acuérdense que como hay un corazón transformado, hay un corazón regenerado, ya no vive para sí, sino que vive para aquel a quien le cambió el corazón al pecador. Vivimos para Dios. Entonces nuestras obras, nuestros comportamientos, todo lo que usted quiera ponerle, son fruto de la obra de Dios en nosotros. Por eso es que hemos escuchado tal vez alguna vez, muchas veces, las 5 solas de la Reforma. Y las 5 solas de la Reforma, ahora que estamos en el mes de octubre, se escucha mucho acerca de la herencia reformada, ¿cierto? La iglesia protestante, porque es parte de la historia. Porque en 1517, un 31 de octubre, ¿cierto? Un hombre llamado Martín Lutero se levanta en contra de la Iglesia Católica Romana, viendo tanta injusticia, porque la Iglesia Católica Romana estaba poniendo muchas cosas para que la gente fuese justificada delante de Dios, se justificaran delante de Dios. Entonces algunos, la gente más pobre, sufría. Y este hombre que Dios levanta, Martín Lutero, está observando todas estas cosas. Y dice la persona, la familia aquella, no tiene nada ni qué comer. Y viene la Iglesia Católica Romana a pedir perdón por sus pecados, porque solo a través de la Iglesia Católica Romana ellos podían tener perdón. Y vienen a pedir perdón, confiesan sus pecados y les dicen, pero tienes que entregarnos tus últimos 3 pollitos que te quedan, para que tus pecados sean absueltos. Y estas injusticias son las que hizo que un día Martín Lutero se levantara y clavara entonces las 95 tesis allí, ¿cierto?, en Wittenberg. ¿Se dan cuenta? Es parte de la historia. No podemos ignorar la historia. Y por eso una de las 5 solas de la Reforma, ¿ustedes se acuerdan cuáles son las 5 solas de la Reforma? La primera, sola Escritura. La segunda, solo la fe. La tercera, solo la gracia. La cuarta, solo Cristo. Y la quinta, se mencionaba mucho acá. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Entonces, este solo es una palabra en latín que significa solos, o solo Dios, o solo. Entonces, es parte de la historia. Y aquí vemos, solo por la fe. No somos justificados por nuestras obras, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Es el único vínculo que nos une con Cristo, nuestra fe. No hay nada más que nos pueda unir a Cristo. La fe, la confianza en Él es el medio que Dios utiliza. Y lamentablemente, esto es lamentable porque para muchos, ¿cierto?, piensan que la fe también es producida por el ser humano, pero no, es un regalo, es un don entregado por el Señor.
Entonces, pastor, todo esto está bien, pero sigo pensando, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene la fe que me haya salvado el Señor? Ya, me salvó de las llamas del infierno. ¡Qué bueno! No. El beneficio de la salvación es que fue por la fe salvadora que nosotros fuimos salvos en Cristo. ¿Qué beneficio nos trae esto? Mire, los beneficios que encontramos en la justificación, uno, ahí ustedes después pueden seguir profundizando, perdón de pecados, justicia perfecta, paz para con Dios, adopción para ser hijos suyos y el derecho a la vida eterna o coherederos juntamente con nuestro hermano mayor que es Cristo Jesús. Entonces, ¿le parece poco alguno de esos beneficios que involucra la justificación? ¿Nos parece poco como para no comenzar a preparar nuestro corazón y que empiece a llenarse de gratitud por todo lo que el Señor nos ha otorgado a través de la justicia divina, la plena obediencia, la obediencia perfecta de Cristo Jesús? Ahora, lo que me encanta de estos beneficios es que están disponibles para cada uno de nosotros. Están siendo operados en cada uno de nosotros. Pero lo que más me encanta de esto es que en medio de la justificación, y quiero leerles este párrafo, este artículo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Perdón, Margarita. No lo vuelvo a hacer. No. Ya, ok. Ahí. Perdón. No se preocupe. Ok. Tienen que irse con todo su apunte. Me parece muy bien. Excelente oidora. Excelente alumna. Gracias. Entonces, dijimos que tenemos todos estos beneficios. Si tú tuvieses que pensar en uno de esos beneficios que has tenido a causa de la justificación de Cristo, ¿cuál te identificaría a ti? ¿Con cuál tú estás así que dices, wow, doy gracias a Dios por esto? A mí me encanta este. Adoptado hijo suyo. ¿Al final? El derecho a la vida eterna. ¿Sí? Coheredera juntamente con Cristo. Heredera de la vida eterna. Gracias, Margarita. Uno más. ¿Alguien más? Paz con Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Éramos enemigos de Dios. Y ahora tenemos paz. Uno más. Bueno, si no, se lo guardan para cuando subamos. ¿Ah? Paz con Dios. Muy bien. Y entonces aquí tenemos estos beneficios, ¿cierto?, que nos da y nos otorga la justificación. Y miren lo que dice esto. Solo se lo voy a leer nomás, no se preocupen en escribirlo. Dice que la fe que así se recibe y descansa solamente en Cristo y en su justicia, escuche, es el único instrumento de justificación. ¿Cuál es el único instrumento? La fe. Aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre, escuchen bien, va acompañada por todas las otras gracias salvadoras y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Y esto es hermoso. Esto que subrayé aquí, la persona que es justificada no va caminando, fuiste justificado, te convertiste en Señor, qué bueno, que te vaya bien, te dijo el Señor. Nos vemos en el cielo y como llegues, te recibiré. No.
va acompañada, aquella fe que es el instrumento y que nos da la justificación, va acompañada de todas las otras gracias. ¿Y de qué se tratan las otras gracias? Y aquí es donde yo quiero presentarles a una muy conocida señora ya por años, ¿cierto? Lleva años y años. Y ella se le conoce como la gemela, la hermana gemela. Son inseparables. La justificación y la santificación no pueden separarse. La justificación y la santificación, muchos hacen esta imagen de que son dos gemelas, que si tú las separas a una de las otras, imagínate el grito que pegan, el alarido. Y vamos a entrar entonces ahora a nuestra segunda etapa de esto que es, ¿qué es la santificación? Ya dijimos que la justificación es un acto de la pura gracia de Dios, ¿cierto? En un término judicial. Pero la santificación, ¿qué es? Muchas veces tendemos a confundir o a sobrecargar este término tan hermoso. La santificación, queridos hermanos, es la obra de Dios por la cual somos liberados del dominio y contaminación del pecado y transformados a la imagen de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Es una obra de Dios, ¿cierto? Que Él nos libera del dominio, de las cadenas, de las prisiones, de las ataduras, todo lo que usted quiera ponerle allí, ¿cierto? Y no necesitamos andar rompiendo en el nombre de Jesús cadenas, no necesitamos atar en el nombre de Jesús, no necesitamos liberar en el nombre de Jesús. No necesitamos usar la sangre de Cristo para quebrar todo yugo de esclavitud. No necesitamos eso. La Escritura nos dice que la santificación es la obra de Dios por la cual somos liberados del dominio y contaminación del pecado. Y vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y usted me dirá, y entonces, ¿y por qué no cambia esta persona que tengo al lado mío? ¿Por qué sigue siendo el mismo? Ya vamos a... ya vamos a llegar ahí. Y va más lento. Muy buena la respuesta, me encantó. Pregunta número 7. Entonces, esto de la santificación, miren, yo soy muy malo dibujando. Entonces yo dije, tal vez la tecnología me ayude un poquito más. Y yo creo que fui peor. Pero igual les voy a mostrar mis monitos, ¿ya? Entonces, tratando de explicarles un poco todo lo que hemos avanzado hasta aquí, ¿ya? Présteme atención. Y si usted me dice, oye, se podría mejorar mucho más, pásamelo, que yo lo voy a hacer, ¿cierto? Mejor, encantado. Pero es así como todo lo que hemos visto hasta aquí de la fe salvadora y las buenas obras. ¿Qué sucede? Este es el reino de las tinieblas. Ahí, ¿ya? Ese es el reino de las tinieblas y aquí comienza un nuevo amanecer. Por lo tanto, en el reino de las tinieblas se está quemando Juan Carlos ahí, las llamas del infierno, ¿cierto? Y está con un corazón quebrantado. Pero resulta que en la eternidad, Dios lo ha escogido, Dios lo está llamando a través de la creación, Dios lo está llamando a través de los actos de la providencia, Dios lo está llamando a través de los actos de su conciencia,
¿cierto? Diciéndole, oye, está mal, todavía no conoce al Señor, es un pagano. Y entonces ahí viene la regeneración. Llega el momento, el tiempo preciso. Y entonces Juan Carlos escucha el mensaje. Le hace sentido. Dice, realmente soy un pecador. Merezco el infierno. Realmente necesito fe en Cristo. Y ahí viene la fe salvadora. Cuando esto está ocurriendo, sucede que su corazón es transformado, ¿ya? Antes era hombre, ahora es mujer. No, es una niña, ¿ya? Y cuando se convierte, cree en Jesucristo, en los cielos, se está dando el acto judicial. El alma, el espíritu de Juan Carlos, de la persona, está siendo justificada en los cielos delante del trono de Dios. Y entonces, queridos hermanos, comienza un nuevo caminar. Y allí comienza este nuevo caminar de lo que nosotros llamamos el proceso de la santificación. Todo este proceso que usted ve aquí es la larga vida que usted ha tenido y todo lo que le espera. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona así la santificación? Nuestros corazones, ¿cierto?, han sido justificados, convertidos, tenemos una fe salvadora y palpita. Cristo, yo amo a Cristo, ¿cierto? Estoy allá, voy para allá, ¿cierto? Y entonces el Espíritu Santo dice, bueno, vamos a tener que caminar. Pero este caminar es una vida transformada por el Evangelio, que es a través de la fe y el arrepentimiento. Y esto es algo, queridos hermanos, que nosotros muchas veces desechamos. La fe y el arrepentimiento son las palabras que todo creyente debiésemos tener en nuestro caminar diario. Caminamos sobre ese piso de una vida transformada. Entonces comienza el camino, va avanzando. Lo que muchos pueden decir, ¿cierto? Su primer amor. Pero de repente, ¿cierto? Hubo un bajoncito y decayó en su fe. Pero dice, no, pero bueno, vamos. Sigamos adelante, dice el Señor. Me encontré con fulanito, con fulanita, y me dijo que siguiera adelante, que no me preocupara, que buscara al Señor, que pidiera perdón al Señor. Y bueno, avancé y avancé y avancé y seguí creciendo en el Señor. Y voy avanzando. Y qué lindo. Pero me mandé una de aquellas que ya no tengo perdón. ¿Cómo? Sí, es que caí pero tan profundo. ¿Sabes qué? Toqué fondo. Y justo el Señor manda a alguien y te dice, qué bueno que tocaste fondo. Porque Salmo 139 dice que aún hasta en las profundidades está el Señor. Así que ahí está el Señor para levantarte. Y tú dices, me animo. Entonces, vamos para arriba. Vamos caminando. Y vamos avanzando y avanzando en el camino de esta santificación. ¿Se dan cuenta cómo es esto? ¿Se dan cuenta cómo es la realidad? No es una vida de victoria en victoria, como dicen muchos. Hay derrotas. Hay momentos amargos en nuestra vida. Hay momentos duros en nuestra vida, queridos hermanos. Hay momentos en los que, como los profetas dijeron muchas veces, ¿sabes qué? Córtame. No quiero.
Y ese es el proceso. Esto es hermoso. Por favor, si ustedes quieren perfeccionarlo y si ven si hay algo que falte, bienvenido. Es solamente una pequeña imagen que quería mostrarles cómo cómo va caminando nuestra vida. El creyente, entonces, es hecho perfectamente santo en esta vida. ¿Es hecho perfectamente santo en esta vida? Muy bien. Respondan entonces a esa pregunta mientras traigo el cargador, porque si no tendremos problemas. Entonces el creyente no es perfecto en esta vida. Y eso es lo que muchos creyentes confunden respecto de esto, respecto de la santificación. Es que creen que deben ser perfectos. Si te convertiste al Señor, entonces debes ser perfecto. La Biblia dice, sean santos pues, como yo soy santo. Y encontramos estos pasajes, ¿cierto? Que dicen así, bueno, porque el Señor dice, porque Él es santo, tú tienes que ser santo como Él. Oye, pero guardemos las proporciones. Veamos de qué se trata lo que está hablando aquí la Escritura. Pueden poner Filipenses capítulo 3, verso 12, allí, en sus referencias bíblicas. La verdad que este proceso, queridos hermanos, de la santificación, es el carácter de Cristo siendo desarrollado a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, si ustedes me permiten, la santificación podríamos decir que opera algo así. ¿Cómo opera la santificación? Bueno, opera de dos maneras, al menos. ¿Ya? Opera de manera definitiva. Y cuando digo de manera definitiva, me refiero que el Antiguo y el Nuevo Testamento a menudo representa la santificación como un acto definitivo, como un acto que ya fue. Y me encanta Deuteronomio capítulo 26, versos 18 al 19, si pueden buscarlo y subrayarlo, cómo Dios, cierto, toma de manera definitiva a este pueblo. Y Dios dice, mira, voy a ver si es que me sirves para el proyecto que yo tengo. Si es que no me sirve, tal vez voy a buscar otro pueblo que me pueda servir. Deuteronomio 26, 18, 19. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo. Miren, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debe guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor. Y serás un pueblo santo, apartado, consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, la santidad, queridos hermanos, o la santificación, es definitiva porque Dios nos hace suyos. Desde un sentido de pertenencia, le pertenecemos al Señor. Estamos apartados, ¿cierto? Salimos de la posición de esclavos. El Señor nos liberó, nos compró, ¿cierto? Nos justificó a través de su Hijo y ahora le pertenecemos. Y esa es la imagen a lo que apunta desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, cuando hablamos de definitivo, hablamos de pertenencia, de posesión. ¿Ya? Cuando hablamos de progresiva, ¿ya? Estamos hablando de la palabra correcta, no de lo que hoy se escucha como progresivo, o progresiva, o como progresista. Es un proceso consciente de morir más al pecado y de vivir más a la justicia por la obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos referimos a que la santificación tiene este lado de
es un progreso, es que estamos hablando de que hay procesos. Cada uno de nosotros es un proceso. Cada una de nuestras vidas es un proceso. Y Dios está a cargo de cada proceso en su vida. ¿Cuál va a ser nuestra tendencia? Me gustaría saber cómo va fulanito, si me va ganando. ¿Irá más adelante yo? No, no se trata de eso. Se trata de que nos estimulemos a las buenas obras. Ya vamos a llegar a eso. ¿Qué significan las buenas obras? Entonces, aquí podemos ver cómo la santificación, ¿cierto?, opera de manera definitiva y de manera progresiva. Definitiva porque pertenecemos al Señor, somos posesión suya, exclusiva de Él, pero también es un proceso en el cual Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros para llegar a tener la estatura del varón perfecto. Pregunta 8. ¿Cómo se manifiesta entonces la santificación en la vida del creyente? Bueno, el creyente odia, huye cada vez más del pecado y comienza a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en buenas obras. Romanos capítulo 8, versos 12 al 14. Miren, eso es lo que pasa, lo que está pasando día a día en nuestras vidas. Aunque a veces lo notamos, lo percibimos muy fuerte, a veces no lo percibimos, a veces tal vez lo ignoramos, pero de una u otra manera la santificación va manifestándose en nuestras vidas de manera que la obra de Dios continúa día a día. Me gusta esta pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿De cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y la conversión al Señor? Y él dice, de 2. Su respuesta es 2. La muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo hombre. Este viejo hombre va muriendo y el nuevo va creciendo. Y eso es lo que significa este viaje, ¿cierto?, de una fe salvadora que tiene buenas obras. Ahora, ¿por qué subrayo buenas obras y las dejo allí, queridos hermanos? Entonces, tenemos claro que no nos justificamos delante de Dios con nuestras obras, que nuestras obras delante del Padre, dice Isaías, son como trapos de inmundicia, ¿cierto? Que nadie puede presentarse, que no necesitamos justificarnos con nuestra conducta, con nuestros actos, con nuestros hechos. Pero una vez justificados, ¿cierto?, y santificados para el Señor, ¿cuál es entonces el propósito de las buenas obras? ¿Y de quién son las buenas obras? ¿De quién son? La pregunta 9 dice, ¿qué son las buenas obras? Ojo, interpretémonos a la luz de un corazón convertido, transformado, regenerado por el Señor. ¿Ya? Las buenas obras son aquellas que proceden de una fe verdadera, son hechas de acuerdo con la ley de Dios y son dirigidas para su gloria. Qué lindo esto. Las buenas obras. Bueno, Efesios capítulo 2 habla acerca de estas obras, ¿cierto? Que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Pero miren lo que dice Romanos 14, 23. Y habla de una cosa bien nada que ver. Dice, todo el que duda, si come
se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Pablo lo que está diciendo, el contexto acá, ¿cierto? Es en el tema de la comida, de la vianda. Pero fíjense que es tan importante hasta en esta área para Pablo tener en cuenta que cada acto suyo está sostenido por la fe. Cada obra que él hace está sostenida por la fe. Y Pablo dice, porque todo lo que no procede de la fe es pecado. Entonces, ¿qué pasa con los filántropos? Ellos son tan buenos, hacen tantas obras de caridad. ¿Qué pasa con grupos, fundaciones, cierto? Que hacen tantas obras de caridad. Buenísimo. Tiene todo bien, no hay problema. Pero si ellos quieren glorificar a Dios, deben rendir su corazón a Cristo a través de la fe salvadora. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque, queridos hermanos, el dueño y Señor de toda la gloria es Dios. Y todo aquello que no hagamos para su gloria es pecado. ¿Se dan cuenta? Es pecado. Voy terminando con esta última pregunta. Entonces, ¿cuál es la relación entre santificación y preservación? Porque es cierto que la santificación, ya estamos en este camino, duro, este camino que cuesta, este camino que usted dice, Señor, ¿por qué no vienes pronto y me llevas a descansar de todos estos problemas que tengo? O por último, ¿por qué no te lo llevas o te la llevas para yo poder descansar tranquilamente? Y poder así desarrollar mi obra, mi llamado que tú me has hecho a mí. ¿Por qué no haces eso, Señor? Lo cierto es que en la justificación y la santificación no estamos solos. Y la palabra preservación significa que estamos protegidos, cuidados, estamos acompañados, recubiertos. Qué hermoso esto. Por lo tanto, en este proceso de la santificación, todos aquellos que Dios santifica son preservados por Él en santidad hasta su salvación final. La perseverancia de los santos. Muy bien. El último punto. Muy bien. La perseverancia de los santos. Todos aquellos que han sido justificados perseveran, no por sus obras, no por sus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo les da el empuje. Aún en medio de cada bache, ¡pum!, están siendo impulsados por el Espíritu de Dios. Mediante la fe, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 5 al 7. Mediante la fe ustedes son protegidos, miren qué hermoso, por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta ¿en qué? En alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Queridos hermanos, ¿podrá alguien desviarse? Sí.
¿Podrá alguna oveja descarriarse? Sí, probablemente, y muy seguro. ¿Podrá perder la salvación? No lo creo. La Escritura nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiero animarles, queridos hermanos, que en este proceso de la santificación no se trata de cuánta santificación o cuánta santidad tú vives. Miren lo hermoso del apóstol Pablo en sus cartas. Jamás está diciendo, y vean a la familia tal, cómo viven. Y miren a la familia tal, y véanlos a él, y vean cómo jamás está señalando. Pablo en sus cartas y los demás apóstoles están llamándonos, animándonos a poner nuestra mirada en el Señor, a estimularnos los unos a los otros, a las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las buenas obras que glorifican al Señor. ¿Escucharon el devocional de ayer? ¿Sábado? No pude no caer en la tentación de no enviarlo. Ya, pues normalmente lo envío hasta el lunes. Pero, por favor, escúchenlo, el de ayer. Si no, lo vuelvo a enviar el lunes. Daba como 10 razones, Tranchini. ¿Ya? ¿Ah? Sí, daba como 10 razones, ¿cierto? De tomar las decisiones, al momento de tomar decisiones. Y decía, si vas a hacer algo, mira que pase por esto. Tu amor a Dios, ¿cierto? Tu perseverancia a Dios. Entonces, al final él pronunciaba las palabras de San Agustín, que muy mal se han interpretado. Dice, si tú haces todas estas cosas, haz lo que quieras. Y fíjense que normalmente en nuestra mente tan limitada es que alguien dijo, generalmente, en las palabras más cortas, ama a Dios y haz lo que quieras. Y el hipercalvinismo lo que ha hecho es pensar de que tú, una vez salvo, siempre salvo, puedes hacer lo que te regale la santa gana a ti. Y no es así. La justificación y la santificación son las doctrinas fundamentales que nos ayudan a nosotros a vivir vidas en una lucha constante contra los deseos que están en nuestros corazones, las tentaciones del mundo y los dardos del enemigo. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos en una lucha constante. Yo no quiero estar peleando contigo, yo no quiero estar discutiendo contigo. Yo quiero que tú y yo nos unamos en esta lucha que tenemos. Es una lucha constante que no nos va a dejar, pero Dios es bueno y está acompañándonos día a día. Por lo tanto, cierro con esto. En dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, la parte regenerada siempre triunfará a través del continuo suministro de la fuerza del poder del Espíritu Santificador de Cristo. Y así crecen en gracia todos los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona el temor de Dios? A través de la comunión de los santos, a través de la búsqueda del Señor, de la lectura de la Escritura. Todo esto es una lucha, hermanos, y estamos en esta lucha, porque los quehaceres de este mundo atraen nuestra mirada y desviamos nuestra mirada del Señor. Pero tengo esperanza para ti, que el Señor me la dio a mí y me dice, no te acobardes, no temas, no desmayes.
yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Amén.